Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver lo que es el sistema respiratorio. Vamos a estudiar la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio. ¿Ok? Bueno, el sistema respiratorio, como podemos ver en pantalla, uno de los sistemas más importantes. Se encuentra en la parte, la región superior del cuerpo humano. eh, Involucra lo que es el rostro, lo que es el cuello y la cavidad torácica. ¿Ok? ¿Cómo está conformado el sistema respiratorio? Bueno, el sistema respiratorio está conformado por una zona de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción es la parte superior, como podemos ver en pantalla, está conformada por la cavidad nasal, la cavidad oral y la faringe. Pero también, como se pueden dar cuenta, ahí encontramos la nariz, ¿ya? Entonces, la nariz, cavidad nasal, cavidad oral, la faringe, la laringe y la tráquea. Entonces, la parte superior, lo que es la zona de conducción, por donde el aire va a fluir muy tranquilamente a través de estos conductos. Y tenemos la zona respiratoria, que vendría siendo conformada ya por los pulmones. Si notamos, esa tráquea se bifurca, se divide, y vamos a llegar a lo que son los pulmones, que son estos dos órganos que ven aquí, al lado y lado, en la cavidad torácica. Uno conformado por tres lóbulos, que es el pulmón derecho, tiene tres lóbulos, y allí vamos a ver el pulmón izquierdo, que tiene dos lóbulos. Si notan, allí a nivel del corazón hay como una depresión, eso se llama incisura cardíaca, que es donde está ubicado el corazón. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a ver lo que tiene que ver con esto que vemos acá es el corazón. El corazón pues es eh, muy importante, pero lo que podemos ver es un corte de una persona, una necropsia. Por eso ven ese aspecto ya sin vida, en donde se pueden observar los pulmones y el corazón, precisamente alojado en esa depresión, en esa bifurcación que estábamos viendo en la diapositiva anterior, y que pues normalmente cuando se hace esta vista, pues se pueden observar los órganos con cambios de colores, pues precisamente por la necropsia, es decir, porque ya no hay vida. ¿Ok? En esta diapositiva, pues vamos a observar la parte superior, precisamente esa vía de conducción, en donde observamos la nariz. La nariz está conformada por unos cartílagos, donde se encuentran dos cartílagos laterales y un cartílago septal. El septal es el famoso tabique, como pueden ver aquí en esta diapositiva, cartílago septal. Este tabique es precisamente el encargado de como el sostén, ¿no? Y tenemos los dos cartílagos alares, son los que están al lado y lado de la nariz. Mire que son cartílagos. Si usted hace el ejercicio de tocarse la nariz, eso es semiblanda, esa es una zona cartilaginosa, son cartílagos. Por eso muchas personas se hacen lo que se llama la rinoplastia, es decir, con los que no están muy contentos con su apariencia, pueden usar una prótesis de este cartílago septal, y pues precisamente lo que se hace es el reemplazo, y se hace este procedimiento. Algunos se hace ya más por un tema fisiológico, y otros lo hacen por un tema estético. Lo que ven ya en la zona mucho más alejada es un tejido conectivo denso, fibroso y algunos adipocitos. ¿Ok?
Bien, aquí vamos a observar todo lo que es la descripción anatómica de las diferentes partes. Y vamos a comenzar en la parte superior, la región superior, lo que es el seno frontal. ¿Ya? Vamos a encontrar el seno frontal. Encontramos también el hueso frontal, parte de la región del hueso, que está muy cerca allí a la nariz. En la nariz, en la fosa nasal, pues vamos a encontrar lo que son las turbinas o cornetes. Allí vamos a señalizar turbinas o cornetes. En estos turbinas o cornetes se divide en cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Miren que son tres. ¿Ya? Y aquí vamos, aquí cerca de la nariz, donde está el orificio, esto se llama vestíbulo. Y en este vestíbulo vamos a encontrar en la entrada de ese vestíbulo lo que se denomina narina, por donde ingresa el aire. Cuando el aire ingresa del medio externo, es un aire que viene muy caliente, aquí vamos a encontrar unas vibrisas y el aire penetra y va a llegar a los cornetes. En estos tres cornetes que vamos a señalizarle, allí se da un sistema de calefacción. Ese sistema de calefacción lo que hace es que el aire externo que ingresa, pues se va a calentar. ¿Para qué? Para que no haya una injuria al ingresar este aire que viene a veces frío del exterior, aquí se calienta. Entonces es como un sistema de calefacción. Además, ahí hay unos vellos, unas vibrisas, que impiden la entrada de, por ejemplo, elementos extraños, polvo, el smog, todo eso allí se va a contener. Por eso ustedes notan que muchas veces estos vellos que tenemos aquí en la zona externa de la nariz van a tener una apariencia con polvo, sobre todo cuando estamos en zonas donde hay mucho polvo, dependiendo del trabajo que se haga. Por ejemplo, en el caso de los albañiles, maestros de obra, esto es una zona que comúnmente está llena de polvo. Muy bien, ahora vamos a pasar de esta zona de calefacción, el aire entra, y vamos a pasar a lo que son las tres partes de la faringe. ¿Ok? Entonces, en la parte superior, aquí, después de allí en esa zona, noten que ahí hay un orificio. Cuando ya el aire, ese es el orificio de Eustaquio o la trompa de Eustaquio, el orificio de Eustaquio, que va a comunicar, ¿verdad? Con la trompa de Eustaquio o tubo de Eustaquio. ¿Y cuál es la función de esto allí? Chicos, la función de esto es generar o equilibrar las presiones negativas de aire. Por ejemplo, usted ha notado que cuando se viene en un avión aterrizando por sobre todo, cuando ese cambio brusco que hace el avión para descender, pues genera que se taponen los oídos. Entonces, el mecanismo de escape se da a través de este orificio auditivo que se denomina trompa de Eustaquio. Lo mismo sucede cuando venimos en un carro a velocidad bajando una loma. También usted siente que los oídos se le taponan. Entonces, muchas veces la solución a esto es hacer movimientos, abrir y cerrar el maxilar inferior con el superior, abrir, cerrarlo, unirlos, abrir, cerrarlos, para que la trompa de Eustaquio haga su función, o masticar chicle. También esto permite que por allí se dé ese escape de aire. Muy bien, entonces aquí en esta zona, aquí en la zona de la trompa de Eustaquio se encuentra la nasofaringe. La faringe se divide en tres nasofaringe. Bajamos un poco ahora, por ahí viene la orofaringe que se comunica con la boca y luego viene la laringofaringe. ¿Por qué se llama laringofaringe? Porque ya está en comunicación, o podríamos decir en contacto más bien con la laringe, que es por donde va a entrar el aire. Y precisamente por este orificio entra entra todo el aire y nos dirigimos ahora a la laringe, donde vamos a ver una epiglotis que se abre, una glotis que se abre y se cierra para permitir la entrada de aire. Pero en las siguientes diapositivas vamos a detallar estas estructuras como tal. ¿Ok?
Bien, entonces aquí vemos una vista anterior, precisamente lo que habíamos dicho, en la parte superior donde se encuentra el hueso frontal, que sería el 1. El número 2 es la punta de la nariz o apex, ¿no? El número 3, pues básicamente hacen parte de ese puente donde está, que une el hueso nasal con el cartílago septal. Entonces, precisamente cuando se hace una cirugía estética de una rinoplastia, aquí es donde se va a insertar este cartílago. Y tenemos el número 4, pues que viene siendo esa narina por donde, o esa cavidad nasal, por donde ingresa el aire para que el aire pues llegue hasta los pulmones. ¿Listo? Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Bueno, precisamente aquí, como ven a la izquierda, unos colores, vamos a hacer la descripción de lo que es la nasofaringe en color amarillo, en color azul la orofaringe y en color rojo la laringofaringe. Estas son tres zonas importantes donde básicamente se divide esta naringe. Y aprovechando, pues, para la toma de muestra nasal, por ejemplo, de COVID, aquí en la zona amarilla, en la nasofaringe, allí es donde debe llegar el escobillón cuando se va a hacer la toma de muestra del hisopado nasal. Hasta allá debe entrar y debe tocar esa zona amarilla, como estamos señalando, para ver si vamos a encontrar antígenos de COVID. Muy bien, para que tuvieran en cuenta esta descripción anatómica y supieran pues hasta dónde debe ser la toma de muestra de este parte. Ok, pasamos a la siguiente para que miremos. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la descripción anatómica de precisamente de la laringe. La laringe que se encuentra en la zona, en la cervical anterior del cuello. Aquí vamos a ver que ésta se sostiene en un hueso, un huesecito, y es el hueso hioide, este que vemos de amarillo aquí. Ese es el hueso hioide. Ese hueso hioides, su función es sostener la lengua, además sostiene una membrana intercomunicante que va a ser, esta membrana se llama cricotiroidea, que es la que está debajo de este hueso hioide. Membrana cricotiroidea o tiroidea más bien. Tiroidea. ¿Por qué? Porque une la tiroides con el hueso hioide. Tiroidea, corrijo allí. Luego vamos a encontrar la tiroides, que ya es este cartílago en algunos hombres, si usted se toca, aquí ese es el cartílago tiroide que está en el cuello y que sobresale en el hombre más abajo, esta es la membrana tiroidea, y más abajo vamos a encontrar el cartílago tiroide o manzana de Adán, como se puede observar. Entonces, esta que ven aquí, o manzana o nuez de Adán, también en algunos casos se le dice. Más debajo vamos a encontrar lo que es el cartílago aritenoide, aquí abajito. Y ese cartílago aritenoide, que ven allí, se parece un poco al tiroides. Y en el medio de él vamos a encontrar un ligamento, y se llama ligamento cricotiroideo. Está en medio precisamente de los dos, del tiroide y del cricoide. Cricotiroideo, aquí en el centro, vamos a encontrar más arribita aquí, se parece incluso a la membrana, este es el cricoide, exactamente aquí, ese es exactamente el ligamento cricotiroideo, porque está entre el cartílago cricoide, que es este que está más abajo, y el cartílago tiroide. Muy bien. Debajo de este cartílago cricoide vamos a encontrar ya precisamente otro ligamento que se llama cricotraquial, porque ya va a unir la cricoides con la tráquea. ¿Okay? Exactamente allí, eso es, allí exactamente vamos a encontrar el ligamento cricotraquial, porque une la cricoides, el cartílago cricoides con los cartílagos traqueales. Y esta glándula que ven aquí rosada, esa es la glándula tiroides.
¿ok? La glándula tiroides con múltiples funciones, porque allí se produce una hormona que se llama la TSH. ¿Ya? Esta, pues, estamos hablando del sistema respiratorio, pero sepan ustedes que aquí está unido, está adherido la glándula tiroides, importante en los procesos de homeostasis, sobre todo en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Vamos a mirar entonces ahora la vista posterior. Ya vimos la anterior, la posterior está a la derecha. Miremos aquí la vista posterior. Aquí se puede ver una hoja, esa es la glotis. Tiene una apariencia de una hoja, ¿cierto? En la parte superior. Esa glotis que ustedes están viendo allí, en forma de hoja, en la parte de arriba, aquí señalando, se llama epiglotis. ¿Por qué se llama epiglotis? Porque es la parte superior. Epi significa encima. Epi significa encima. Y debajo vamos a encontrar la glotis. Glotis, que es el centro, la que parece o tiene forma de una hoja. Luego vamos a encontrar dos en forma de cuernos, el cartílago corniculado. Mire que son dos formas de dos cachitos o forma de cuerno, por eso adquiere este nombre de corniculado. ¿Y quién lo soporta? Lo soporta dos cartílagos que se llaman aritenoides. Entonces, los aritenoides, los dos cartílagos aritenoides, soportan los dos corniculados que tienen aspecto de cuerno. Muy bien. Y debajo estamos viendo la vista posterior del cartílago cricoide. O sea que el cricoide está sosteniendo el aritenoide, que son dos, y el aritenoide a su vez sostiene los dos corniculados. Exactamente, como lo estamos viendo aquí. Y debajo de este cricoide vamos a encontrar la tráquea con todos sus anillos, la tráquea por donde pasa el aire. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a detallar un poco más. Esta es una sección sagital. Hacemos un corte sagital, lateral, y con una vista lateral, o sea, sección sagital, vista lateral, en donde podemos ahora encontrar, ver de lado un poco, aquí podemos ver los cartílagos corniculados, el aritenoide, pero encima del aritenoide vamos a encontrar el cuneiforme, exactamente encimita, el cuneiforme, allí, ese es el corniculado, pero arribita de este corniculado, a la derecha, el cuneiforme. Estos son dos cartílagos. Este es el cuneiforme. Entonces tenemos dos cuneiformes, dos corniculados, un aritenoide, y ahí tenemos 6. Tenemos la epiglotis, la tiroide y la cricoide para formar 9 cartílagos. Aquí vamos a encontrar lo que son las cuerdas bucales o la entrada al orificio de esas cuerdas bucales. Las cuerdas bucales, recordemos que son las encargadas de permitir la emisión de la voz, los sonidos. Pero esto la vamos a ver ahora desde una vista superior en las siguientes diapositivas. Mírenlas aquí a la derecha podemos ver las cuerdas bucales. Quienes lo soportan, estas están soportadas en el cartílago cricoide, como podemos ver. El aritenoide tiene una función allí con relación a esto, en los movimientos. Estos cartílagos permiten el movimiento de abducción de las cuerdas bucales. Abducción, o sea, la apertura de ellas, sobre todo cuando estamos hablando. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y el movimiento de las cuerdas bucales mías está generando abducción, la apertura. Gracias a que a esa movimiento sincronizado que están haciendo el cartílago aritenoide, ¿verdad? En esa apertura, ¿verdad? Va a permitir que las cuerdas bucales, sobre todo, se dilaten. Aquí tenemos a la derecha las cuerdas bucales, cómo se ven. Si yo utilizo un laringoscopio, voy a poder entrar y ver. Vamos a encontrar cuerdas bucales verdaderas y falsas. ¿Cuáles son las verdaderas? La de color rosa. ¿Ah? Perdón, aquí en este punto vamos a ver las cuerdas bucales falsas y vamos a ver las verdaderas. Entonces, las
verdaderas son las de color blanco, esas delgadas. Y las falsas son las de color rosadito, las que están más externas, ¿ok? Entonces, las cuerdas bucales verdaderas, las de color blanco. Entonces, ella en el movimiento de abducción se dilatan y en el movimiento de aducción se cierran, como vemos en la parte inferior. Ellas allí se cierran y están completamente cerradas. Eso pasa en estos momentos que usted está escuchando este video, ellas están cerraditas y en mi caso que estoy hablando, pues están mucho más abiertas, se están abriendo y cerrando. Pasamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos cómo se ven las cuerdas bucales, pues un poco más real. Aquí vemos lo que es un corte histológico de una cuerda real, de unas cuerdas reales, y ahí podemos ver, podemos detallar, podemos visualizar cómo se ven estas cuerdas. Pasamos a la siguiente. Bien, si vemos vamos a ver la tráquea. Si hacemos un corte transversal en la tráquea, comprometemos lo que es tráquea y esófago. Recordemos que el esófago, como vemos aquí en la parte izquierda, el esófago está detrás de la tráquea. Entonces, cuando yo hago un corte transversal, me doy cuenta, como se ve en la vista derecha, miren que la tráquea es mucho más amplia. Miren la luz de la tráquea. El centro de la tráquea es más amplio mientras que el esófago es mucho más pequeño. Usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué? Bueno, por la tráquea la importancia es porque por ahí entra el aire y necesita ser amplio. Mientras que por el esófago, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? La comida, ¿verdad? Entonces, el alimento pasa por la parte de esta luz del esófago, pero se da un fenómeno muy común y es que cuando usted está comiendo llega un momento en que pudiera generarse una obstrucción, ¿no? Como se dice popularmente, me atoré. Y esto a veces pasa, ¿verdad? Cuando no masticamos bien los alimentos descienden, comprimen el esófago, cuando se está dando la propulsión, esto comprime también a su vez la tráquea y usted siente que le va a faltar aire. Pasa cuando por ejemplo, hay cuerpos extraños, se degluten cuerpos extraños, esto suele pasar. Y también pasa una situación que es cuando usted está hablando y come. Cuando se está hablando y se come, también se pueden ir alimentos hacia la tráquea y puede generar el reflejo de la tos. Entonces, para tener en cuenta estos tips de que no se debe comer cuando se habla y que se debe masticar bien también para evitar este fenómeno que es cuando nos estamos atragantando y de esa manera pues se va a dar una mejor digestión. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Ya terminamos la zona de conducción, pasamos a la zona respiratoria. En esta zona respiratoria vamos a encontrar bien descrita la laringe, la tráquea, ¿verdad? Que es esta que ven aquí, y vamos a encontrar que la tráquea tiene una bifurcación, es decir, se divide en dos. En todo el centro vamos a encontrar una estructura que se llama carina, exactamente aquí en este punto. Esa estructura carina se bifurca y van a poderse de allí desarrollar lo que son los bronquiolos. Entonces, primero bronquios y después bronquiolos. Los bronquios se dividen en primarios, que es la primera porción. Luego pasamos a los bronquios secundarios, luego a los bronquios terciarios, luego los bronquiolos y luego los bronquiolos terminales, que ya vendrían siendo los alvéolos. Entonces, en esta zona es donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, miren cómo hay una penetración de ellos hacia los pulmones y aquí se evidencian bien los pulmones con toda esa apariencia de árbol, porque noten que los bronquios y los bronquiolos tienen una apariencia de árbol. Y debajo de ellos, bueno, vamos a encontrar el diafragma. El diafragma es un músculo que permite la inspiración,
Es decir, cuando el aire, usted inspira el aire y luego la expiración, que es cuando el aire sale de los pulmones. Entonces, este diafragma lo usan mucho, por ejemplo, los cantantes. Lo usan de apoyo para que cuando ellos están cantando fuerte, pues la voz pueda salir afinada, pueda salir fuerte. Y noten que las cuerdas vocales también juegan un papel importante. Muchas personas pues tienen mucha más facilidad de sostener este aire. ¿Quiénes también lo hacen? Los buzos, las personas que practican apnea, estas personas que pueden estar bajo el mar, bajo una piscina, sin ningún tipo de aparatos, como por ejemplo para tanques de oxígeno que le ayuden. No, ellos sencillamente desarrollan esa capacidad. Pasamos a ver la siguiente diapositiva ahora para que miremos un corte transversal de una necropsia donde vemos la apariencia pues, de los pulmones. Esta apariencia pulmonar pues, nos permite ver cómo se ve en una persona afectada. Y, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, estos pulmones se afectan mucho y ya en los pacientes, sobre todo fumadores, vamos a tener zonas necrosadas, zonas negras en esta parte pulmonar por el daño que ha hecho la nicotina. ¿Ok? Bueno, aquí vemos precisamente la zona del pulmonar que está en la cavidad pulmonar, donde vamos a ver la base del pulmón. Vamos a ver una cavidad pleural y la pleura. El pulmón está recubierto por una pleura visceral y una pleura parietal. Entonces, esta pleura impide de que el pulmón colapse en el momento de la respiración. Son esos espacios que permiten la apertura, el ensanchamiento de los pulmones cuando se está dando el proceso de respiración. ¿Ok? Bien, aquí tenemos dos vistas, ¿verdad?, laterales en donde se pueden ver las fisuras de los pulmones. Por ejemplo, el derecho tiene tres fisuras, tenemos o dos fisuras. Aquí tenemos la oblicua, que es tres fisuras, una oblicua y una fisura horizontal. En el caso del pulmón derecho, dos fisuras y tres lóbulos, es dos fisuras y tres lóbulos. Y en el pulmón izquierdo vamos a ver una fisura, que es la fisura oblicua, y vamos a ver dos lóbulos, un superior y uno inferior. Arriba encontramos el ápex o la punta del pulmón y en la parte inferior encontramos la base. ¿Ok? Bien, esta es la vista anterior, donde ya se pueden evidenciar los vasos sanguíneos que van también a ingresar a este pulmón. Recordemos que allá es donde se van a dar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Bueno, aquí es donde se da, es la zona pulmonar, la zona respiratoria, donde se da el intercambio gaseoso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es este intercambio gaseoso? Donde va a venir, se va a tomar el oxígeno, ¿verdad?, del aire, el oxígeno viaja a través de los pulmones, llega hasta esta zona y aquí se da el intercambio. Oxígeno que va a entrar ¿hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos y va a regresar dióxido de carbono. En la siguiente diapositiva lo veremos más detallado. Este es un corte histológico donde se pueden ver pues, los alvéolos y mucho más microscópico. Entonces, los detalles de cómo se ven esos vasos sanguíneos interactuando con estos alvéolos terminales. ¿Ok? Aquí es donde hablábamos. Miren, aquí es donde se va a dar ese intercambio. Si podemos notar, aquí también hay unas células, los alvéolos. En los alvéolos hay unas células alveolares, se llaman células tipo 2, que son las que nos defienden, y en donde se van a encontrar macrófagos alveolares. Este de color verde es un macrófago alveolar, y en la parte superior vamos a encontrar una célula alveolar tipo 2. Y también vamos a encontrar las zonas respiratorias. Si miramos en este cuadro,
a la derecha es donde está la difusión. El glóbulo rojo que trae oxígeno y se oxigena gracias al alveolo y va a salir el dióxido de carbono. Estos glóbulos rojos transportan el oxígeno, o sea que ya a nivel ahí del alveolo, el glóbulo rojo a través de su molécula de hemoglobina capta el oxígeno y de este oxígeno va a salir dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el que nosotros eliminamos cuando botamos el aire, ¿cierto? Entonces sale dióxido de carbono, entra oxígeno y los glóbulos rojos lo transportan a través de los vasos sanguíneos hacia todos los órganos del cuerpo y de esa manera pues se sostiene la vida. Siguiente diapositiva. Ahora, ya aquí se ve a nivel microscópico cómo se ven los alvéolos. ¿Ok? Y aquí, pues, lo que tiene que ver un poco con la parte de la manera en cómo se explica gráficamente, pues, los volúmenes de aire a una atmósfera de presión. Entonces, todos estos volúmenes de aire que ingresa, nosotros estamos bajo una atmósfera de presión. Entonces, por ejemplo, esto se explica que, por ejemplo, a una temperatura, más bien, a una altura, vamos a ver, en el lado izquierdo, por ejemplo, la presión, aquí, por ejemplo, en la costa Caribe se está una atmósfera de presión. Ahí se necesita, no se necesita, hay una biodisponibilidad de oxígeno, pero no se va a sentir esa necesidad, como por ejemplo, cuando vamos a la altura. Si vamos a una ciudad alta, ciudades altas como por ejemplo La Paz en Bolivia, Bogotá en Colombia, si se va a esa altura, entonces la demanda de oxígeno va a ser mayor, ¿ok? Entonces, la demanda de oxígeno, al ser mayor, obviamente va a generar que haya menos presión. Pero en el caso de la costa hay mucha más presión. Entonces, de esta manera, pues muchas veces va a haber una necesidad de oxígeno. Por ejemplo, cuando los pacientes van a la alta altitud, pues van a necesitar mucho más oxígeno. Entonces, hasta aquí vamos a terminar esta primera parte. Esperamos que pues haya sido de su agrado esta información y pues estaremos en próximos videos haciendo mucho más explicaciones al respecto del sistema respiratorio.